Cristo en la cruz, la central, de 7, 3, 4, 3. La cuarta palabra de Cristo en la cruz ya no estuvo dirigida a ninguno de los que había allí, ni a San Dimas, ni a la Santísima Virgen, ni a San Juan, sino que el Señor de nuevo se dirigió a su Padre. Y lo hizo de una forma un poco extraña, también en la forma, en la manera. Unas horas antes, en el Huerto de los Olivos, él, hablando en voz alta, porque quería que lo escucharan, había dicho: Abba, papá. Y había llamado al Padre con una palabra que era familiar, que era la palabra que el niño empleaba en casa, la palabra con que el niño se dirigía a su padre, el niño, no ya el adulto, el niño. Va, papá, papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Esa palabra expresaba confianza, mucha confianza, y el contenido de lo que venía después era una petición, una súplica: si es posible que pase de mí este cáliz, papá. Pero había añadido: que se haga tu voluntad, papá. Sin embargo, en la cruz no dijo papá. Era un momento distinto. En el Huerto de los Olivos había sido un momento, digamos, de intimidad. En la cruz era un momento solemne. Era el final. Se acabó. El demonio saltó sobre él. La tentación, la última tentación, fue la de hacerle dudar del amor de Dios. La de hacerle dudar de todo, porque dudar del amor de Dios implicaba dudar de la existencia de Dios, implicaba dudar de su propia naturaleza divina, de la utilidad de su sacrificio, de todo, ¿no? De todo. Bueno. Pero él, a pesar de eso, se dirige a Dios. Y lo hace llamándole con el término oficial, Elí. Solamente cuentan esta palabra dos de los evangelistas, Mateo y Marcos, y difieren levemente. Uno dice Elí y otro dice Eloí, porque uno está hablando, usando la palabra aramea, y el otro está usando la palabra hebrea, Elí, Eloí. Y los evangelistas transmiten, aunque el texto que nos llega es el texto de la traducción griega, al hacer la traducción están poniendo la palabra exacta, no ponen la palabra griega, no ponen la palabra Dios en griego, sino que utilizan la palabra en el idioma en que fue pronunciado. Y la frase entera: Elí, Elí, Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús llama solemnemente al Padre, se dirige a él solemnemente, no le dice papá, ya se lo ha dicho. Y de hecho en el Huerto de los Olivos es el único momento en que le llama papá. Aparece esa palabra en la boca de Jesús. Ahora le llama Elí. Solemnemente le dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está expresando que tiene fe en él, porque si no, no se hubiera dirigido a él. Pero a la vez está expresando una duda, porque está haciendo una pregunta. Los teólogos dicen que Jesús, en ese momento, en la cruz, había cargado con el pecado del mundo, con todo el pecado de toda la humanidad, de toda la historia, desde el pecado original hasta el fin de los tiempos, de todos los hombres. San Pablo dice que él, Jesús, que no había cometido pecado, se hizo pecado. Esa carga del pecado, el Cordero inocente que lleva el pecado del mundo encima y que es sacrificado como expiación por nuestros pecados, esa cruz que llevó encima y en la que estaba ahora clavado, era el pecado, nuestros pecados. Y el pecado es lo contrario a Dios, que es la bondad absoluta.
Y eso repugna a Dios. Pero es que Jesucristo es Dios. No es que Jesucristo no sea Dios y el Padre repugna a este que es un hombre que se sacrifica. No, que Jesucristo es Dios. Está hecho pecado sin haber pecado. Y eso repugna a Dios, que muestra su repugnancia. Y Jesús experimenta en sí mismo, en su propio interior, esa repugnancia. Y experimenta ese abandono de Dios que por un lado le está dejando morir en la cruz y por otro lado está perdonando el pecado, pero no aceptando el pecado. Perdona el pecado, pero repudiando el pecado, no bendiciendo el pecado, no aceptando el pecado. Lo perdona, pero lo rechaza, porque si no estaría dando por bueno el pecado al aceptar la muerte de Cristo en la cruz. Sigue rechazando el pecado, no al pecador, pero sí al pecado. Es, por supuesto, un momento difícil de entender porque es mística, pero fue extraordinariamente doloroso para Jesús. Jesús experimenta el abandono del Padre. No le abandona el Padre, pero Él lo experimenta. Hay una iconografía, sobre todo en cuadros, también he visto alguna escultura muy impresionante. Están representados con más o menos acierto pictórico, algunos son grandes obras de arte, que muestran al Padre detrás de Jesús, sosteniéndole, como si el Padre fuera la propia cruz, sosteniéndole con sus brazos. Y Jesús, muerto, yace, de pie todavía, de pie en la cruz, yace sostenido por los brazos del Padre. Y el Padre tiene una gran expresión de dolor y Jesús está muerto o moribundo. Jesús no ve al Padre, no lo ve. Está sostenido por el Padre, pero no lo ve. Jesús ve a la Madre, la tiene delante. Dios no ha querido que le fallara ese apoyo que necesitaba, porque era hombre verdadero, además de ser Dios verdadero. Pero no ve al Padre. Pero no significa que el Padre no esté. No significa que el Padre le haya abandonado. Significa que Él experimenta el abandono. Repito, lo experimenta en sí mismo porque se ha hecho pecado. Y Él, que es Dios, experimenta la repugnancia ante el pecado. Esa experiencia de Cristo es, dicen los teólogos, el momento de más sufrimiento de nuestro Señor, que había experimentado ya el sufrimiento físico, que estaba experimentando ese sufrimiento físico porque su cuerpo era una llaga, que estaba desangrado, que le quedaba muy poco de vida, que cada respiración tenía que hacer un enorme esfuerzo para levantarse y poder coger aire en sus pulmones y después volvía a caer, soportando el dolor de las muñecas donde estaban los clavos y el dolor de los pies. Pero ahora llegaba ya la última tentación, el momento definitivo. También Dios te ha abandonado. Dios experimenta el abandono de Dios en sí mismo, porque experimenta la fuerza del pecado. Él se ha hecho pecado sin haber cometido nunca el pecado, porque ha cargado con todos nuestros pecados. Y hace una pregunta. Se hace una pregunta porque pregunta a la Santísima Trinidad, aunque la pregunta la dirige al Padre. Papá, Padre, Eloí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has permitido esto? Hace un momento, unas horas, Él había dado las explicaciones. Se lo había dicho a los apóstoles, se había dicho lo que tenía que ocurrir, que iba a morir por nuestros pecados. Pero en ese momento, todas sus explicaciones a Él se le van de la cabeza. Todos los motivos que Él sabe, por los que había llegado a decir, he venido a cumplir un trabajo y cuánto deseo que esto suceda. Todo eso desaparece. Es como cuando
Te preparas para una operación o para un momento difícil, bien, estás preparado, pero cuando llega la hora, cuando el bisturí entra en ti o cuando pasada la operación va desapareciendo el efecto de la anestesia, cuánto dolor. Aunque estabas preparado, aunque sabías, te lo habían dicho, vas a sufrir y lo vas a pasar mal, tal, pero en ese momento, ese es el momento de Jesús. El momento en que Él se encuentra totalmente abandonado. No está abandonado, insisto, no está abandonado, pero se siente totalmente abandonado. Nada menos que por Dios. Dios experimenta el abandono de Dios. Imposible, difícil de entender por nuestra cabeza, pero fue el momento en que Cristo, que va a morir ya, asume hasta el final ese cáliz de la amargura que le había pedido en el huerto al Padre que, si era posible, pasara de él. Jesús ha querido hacer esto para hacerse hasta el fondo uno de nosotros, porque nosotros, más o menos, ciertamente, porque también más o menos experimentamos en la vida el sufrimiento físico o el sufrimiento moral o la persecución, la calumnia, en fin, tantas cosas, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros tiene su historia, ¿verdad? Y su momento de cruz, de angustia. Bueno, a veces hay personas que viven plácidamente y que después al final todo les viene de golpe, y otras veces pues los problemas van viniendo uno detrás de otro y son duros. Te parece que llevas una vida de sufrimiento, pero te los están dando en dosis más fácilmente aceptables. En cualquier caso, a cualquiera de nosotros nos llega el momento en el cual decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Estamos en la pandemia, estamos en la peste. ¿Por qué permite esto? Y no solamente este momento, antes y seguramente después habrá muchos momentos en los que diremos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Ayer celebraba el primer aniversario de la muerte del hijo de unos queridos amigos de Chile. Son unos católicos extraordinarios que han llevado esta muerte de una forma ejemplar. Pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento para estos padres. Y cuando muere un hijo, ¿cómo no vas a preguntarte dónde está Dios? Porque Dios lo ha permitido. Y estos días, tantos se están haciendo esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y volviendo a la imagen del moribundo, la enfermera te cuenta después que este moribundo, tu papá, tu mamá, tu amigo, creyente, se dirigió a Dios y le preguntó, ¿por qué permites esto? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo dice cuando es un anciano, pero lo dice también es un joven. Están muriendo también personas jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bien, Jesús quiso hacerse absolutamente uno de nosotros, para que nunca ninguno de nosotros, pase lo que pase, pueda dudar de que Él no sabe lo que estamos sufriendo. Él es el varón de dolores, experto en sufrimientos. Él es el Cordero inocente que cargó con el pecado del mundo. Él sabe no solamente lo que es sufrir físicamente, sino lo que es sufrir también moralmente. Él sabe lo que es dudar de Dios. Y este fue su momento de mayor dolor, donde se hizo hasta el fondo, hasta el final, uno de los nuestros. Si esto hubiera terminado aquí,
Si la cuarta palabra hubiera sido la última palabra, nos habríamos quedado con muchas incógnitas y con muchas dudas. Pero no fue la última palabra. Fue la palabra cumbre, central, definitiva, porque expresó el mayor dolor y por lo tanto el mayor amor. Pero no fue la última palabra. Aún le quedaba algo y algo muy importante que decir. Si había dudas, las aclaró inmediatamente. Y eso es lo que nos dirá la enfermera de nuestro papá, de nuestra mamá en la UCI. Tuvo un momento de duda, pero después dijo otra cosa. Pero ese momento de duda de Jesús, ese momento en el que Él, que había aceptado cargar con todos los pecados, que se había hecho pecado sin cometer pecado, que experimenta el rechazo de Dios ante el pecado, que experimenta el abandono de Dios, ese momento Él nos demuestra su amor, porque ahí se hace también en esto, hasta el fondo, uno de nosotros, es uno de los nuestros, sabe lo que es sentir la duda, lo sabe. Y desde ahí, desde ese momento de la kénosis, del mayor abandono, dirá lo que después dice a continuación.